en primer lugar, yo creo que hay que, un poco para reducir las tensiones, ¿no? Las tensiones a veces de esta fragmentación y de este aislamiento o de estas metodologías diversas, pues quiero aclarar, ¿no? que yo no soy historiador, pero, y sin embargo, mi tesis doctoral se inmiscuyó en metodologías de la historia desde una perspectiva sociológica, sin olvidar mis recorridos metodológicos también y epistemológicos de la antropología. Diciendo esto, lo digo para que mi intervención pueda tener también, o se vea cuál es el sentido y cuál sería, yo diría, de estas 400 páginas, las aperturas, lo que nos aporta y lo que nos permite discutir, no sobre una historia del pasado, como decía Manuel, sino cómo ese siglo XVI, ese encuentro o desencuentro, eso que se llamó conquista, pero que también se ha dado en llamar, o lo hemos llamado, una invasión. Es decir, cómo eso ya tiene consecuencias sobre la historia presente de los siglos que van a seguir y del siglo actual. Inclusive, pero sin entrar, ¿verdad?, en políticas contemporáneas de las mañaneras, ¿verdad?, el perdón, el famoso perdón que se exigía a los españoles. Diciendo esto, yo creo que es, diríamos, un primer acercamiento cuando uno lee un libro de una riqueza histórica, con una serie de argumentos y de argumentos que tienen que ver con documentos, es decir, que trae documentos a la actualidad, al siglo XX, ¿verdad?, siglo XXI, y nos permite observar que entonces la historia no es algo que se esté catalogado, como algunas metodologías históricas lo hacen, en el pasado. La historia del siglo XVIII, la historia de este palacio, ¿verdad?, de San Pedro. Es decir, la historia, y hacemos historia como si estuviera en el pasado sin verlo en el presente. Con esta metodología, uno lo lee y uno ve cómo el caso de un nombre, o el caso del nombre, ¿verdad?, de Fernando, me decían mis amigos árabes, cámbiate el Matamoros, ¿verdad?, por toda la historia del siglo XVI, ¿verdad?, la expulsión, la guerra de Granada, etcétera, del pasado que cargo en mi cuerpo y en mi subjetividad. Y entonces, como la historia de un nombre, México, es decir, sí tiene historias políticas, pero también tiene historias de lógicas sociales, políticas, me repito, que tienen que ver con la expansión de ciertas lógicas que están inscritas en las subjetividades de los que signan, o los que describen, o de los que, diríamos, intentan explicar una realidad social que están encontrando. Entonces, es el caso de México, cómo México se transforma en un lugar de producción de espacialidades. Es decir, de producción de espacialidades en relación a los diferentes conflictos, tanto en el encuentro con el mundo mesoamericano, Titistlán, ¿verdad?, todo lo que sería Tenochtitlán, o al final México, Tenochtitlán, etc. Es decir, cómo el nombre es la producción de un lugar, pero al mismo tiempo es la producción de un espacio que entra y trae dentro de esas subjetividades
las historias de una España imperial, de una España colonial, de una España descubridora. Y al mismo tiempo, esa lógica de la España trae en su interior una serie de lógicas de tipo socioeconómico, ¿verdad? Es decir, es una expansión de lo que se ha llamado, o Marx diría, la expansión del capital. Y en ese sentido, el libro, ¿verdad?, comienza directamente, ¿verdad?, con una cita de Marx, ¿verdad?, de la ideología alemana. Me permito leerla. La historia, dice Marx, no es sino la sucesión de las diferentes generaciones, cada una de las cuales explota los materiales, capitales y fuerzas productivas transmitidas por cuantas la han precedido. Es decir, que, por una parte, prosigue en condiciones completamente distintas la actividad precedente, mientras que, por otra parte, modifica las circunstancias anteriores mediante una actividad totalmente diversa, lo que podría tergiversarse especulativamente diciendo que la historia posterior es la finalidad de la que la precede. Como si dijésemos, por ejemplo, que el descubrimiento de América tuvo por finalidad ayudar a que se expandiera la Revolución Francesa. Una burguesía, ¿verdad? Interpretación mediante la cual la historia adquiere sus fines propios e independientes y se convierte en una persona junto a otras personas. Con esto estoy diciendo entonces que el aporte de este libro no es entonces la de un historiador clásico, sino es la de una historia que está en ese proceso de actualización en el mundo contemporáneo. Y esto se ve entonces que las luchas entre Velázquez o Cortés, ¿verdad?, en ese trabajo histórico con documentos, con documentos de cabildos, etcétera, encuentra cómo el primer nombre justamente que aparece en las cartas de relación de Cortés es el de Titistlán, ¿verdad?, el de Tenochtitlán, etcétera, pero el de México aparece de repente, pero no está como el punto de partida. Entonces veamos cómo México, el nombre, la asignatura, el signar el nombre México implica la producción de un espacio y por lo tanto la producción de la apropiación de un territorio, la apropiación y la intervención de lógicas de acumulación de capital, de acumulación de esa historia precedente, de esa historia que diría Fernand Braudel, ¿verdad? El capitalismo son 3 siglos de historia antes de mirar el capitalismo industrial, es decir, el desarrollo de un capitalismo, es decir, hay un desarrollo de un capitalismo comercial, de una burguesía, ¿verdad?, que se desarrolla y que va avanzando en esos siglos y que se establece, dijéramos, en ese momento de expansión hacia los mares de África, ¿verdad?, hacia los mares del otro Atlántico, ¿verdad? Y ahí se encuentra entonces cómo la lógica capitalista está dentro de ese nombre. Y entonces, lo que quiero decir de esto, cómo la historia de un nombre, entonces, ¿verdad?, a veces traducir la historia de un nombre, 400 páginas, más de 900 documentos paleográficos, ¿verdad?, o múltiples documentos paleográficos, y estos documentos de cabildos, de estos diversos historiadores, O'Gorman, etcétera, si son parte, diríamos, están dentro de lo que sería la producción de ese nombre y la legitimación y mitificación de ese nombre, es decir, del cual se nos impuso en nuestras subjetividades y entramos en esa lógica de reproducción de subjetividades, de una lógica
impuesta por el exterior. Pero esto, como él lo menciona, es decir, no ha terminado. Hay en citas de pie de página, habla cómo existen una serie de movimientos, incluyendo a los zapatistas, cómo esto, Mijes, Soques u otros grupos étnicos o grupos lingüísticos son partícipes de estas luchas actuales, de una recuperación de un pasado, o sea, de una historia que constituye su propia historia y por lo tanto la producción de su territorialidad y de su espacialidad. Que con estos dos nombres, territorialidad y espacialidad, estoy diciendo producción de comunidad y por lo tanto producción de acción política. Es decir, la comunidad no es el mito de una comunidad vieja, antigua, sino es la producción de una comunidad en la reorganización. Pero también los conquistadores, es decir, Hernán Cortés no es directamente ligado al reinado o al virreinato, etcétera, sino Hernán Cortés también es de una clase social que intenta transformarse en hidalgo, ¿verdad? Y en esas luchas está exigiendo, y ese nombre de México implica justamente la posibilidad de que el Cid se haga realidad. Es decir, el Cid, ¿verdad? El Cid que cuando conquistaba un territorio les entregaba a sus conquistadores, ¿verdad? A su ejército y a su batallón sus tierras, sus derechos como conquistadores. Entonces, lo que estoy diciendo es cómo en esas tensiones y luchas, es decir, hay una serie también de elementos que dijéramos, subraya, ¿verdad? Felipe, es decir, cómo hay una serie es decir, cómo el derecho de conquista, el derecho de ocupación, ese derecho tiene que ver también con una serie de conflictos con la historia también del reino español. Y eso me parece súper interesante ver. Entonces, y esto es uno cuando dice México, la historia sepultada, ¿para qué México? Y de repente uno recuerda a Walter Benjamin cuando nos decía, ya hemos olvidado traducir. Es decir, ya ahora repetimos, ¿verdad? O recibimos los memes, ¿verdad? Pero no somos capaces de traducir todos los condicionamientos sociohistóricos, culturales, políticos y esos movimientos en las subjetividades de los mismos conquistadores, es decir, de esos mismos que encuentran a Moctezuma, ¿verdad? Montezuma, ¿verdad? Etcétera. Sí, y encuentran cuáles son cómo la palabra y el lenguaje, podríamos decir, se transforman en elementos fundamentales de un encuentro con el otro, de un diálogo con el otro, de una reproducción de una espacialidad y de una territorialidad. Con esto que estoy diciendo, pues, el excelente, es decir, porque además de la erudición de Felipe es realmente... Y aquí me voy ahora sí a declarar que si lo hubiera hecho hace algunos años, cuando yo estaba haciendo la tesis, ¿cuántos reducción de tiempos me hubiera reducido, ¿verdad? Para encontrar estos elementos que estoy tratando yo de decir y que los encuentra uno en estas 400 páginas de aportes a la historia, que no es la historia del pasado, sino que es una historia contemporánea, que es una historia presente. Por eso me parece que es decir, lo digo esto porque de repente digo, pues yo anduve también ahí dándole vueltas con Bartolomé de las Casas, peleándome con Luis Martínez, ¿verdad? Tratando de ver qué decía, y aquí me da los celos, y debatiendo con los especialistas de Cortés, y debatiendo además con una extraordinaria delicadeza, ¿no? Es decir, me permito, yo estoy tal vez equivocado, es decir, algo así como de esas formas, pero al mismo tiempo poniendo, es decir, ¿dónde estuvieron inclusive los historiadores actuales? Siguen reproduciendo en ese nombre una historia sepultada. Es decir, esa historia de esas luchas y de esos conflictos. Entonces me parece, ¿verdad? Gibson también, ¿verdad? Parecen una serie de especialistas de la historia y de Cortés, etcétera, que está debatiendo con ellos, pero al mismo tiempo viendo cómo esas historias son contemporáneas. No es entonces la historia del pasado, sino es la historia
como esa persona que está actuando con nosotros en la vida cotidiana. Y así me podría seguir, ¿verdad?, para tratar de decir cómo traducirlos en los significantes de, ¿verdad?, de Tenochtitlan o México, con acento, sin acento, ¿verdad?, con S o con X, ¿verdad? Es súper interesante ver inclusive las formas de cómo se podría pronunciar o cómo se escribía en esos españoles antiguos, ¿verdad? Tratar de buscar en esos significantes los múltiples significados, es decir, cuando digo los múltiples significados en Cortés no era así, sí, mi querido Carlos, ¿verdad? O sí, mi Carlos V, o mi rey, ¿verdad? O Juana, ¿verdad? La Juana, la loca, ¿verdad? Etcétera. Estoy tratando de decir cómo, es decir, en esos significantes, los múltiples significados con sus significaciones, es decir, significación de reacomodos y de reorganización sociopolítica, donde vamos a encontrar después, ¿verdad?, a esos, al mismo el conquistador que retoma las cartas de Cortés para poder Gomara, o el mismo Bartolomé de las Casas, etc., o el mismo Mendieta, es decir, quienes están debatiendo y poniéndolos en un lugar de heroicidad para poder encontrar un espacio de luchas y de tensiones que se están estableciendo en las nuevas territorialidades, tanto de las islas descubiertas como Cuba, ¿verdad?, la Fernandina, ¿verdad?, y el mismo mundo mesoamericano, el que se encontraba con los culúas, ¿verdad?, y las múltiples historias de los nombres, que me parece un libro y un aporte extraordinario. Y como dije, cuánto me hubiera reducido para no andar buscando todos esos documentos en donde yo anduve rastreándolos. Como no soy historiador, yo me rastreaba en estos grandes autores, ¿verdad?, conocidos sobre Cortés, Mendieta o Sahagún y sus propias interpretaciones. Pero es un aporte y creo que eso es de un interés fundamental a leer. Por otro lado, y esto yo quiero también subrayarlo, a diferencia de Manu, a pesar de que yo soy un obsesivo y un terco, ¿verdad, Manuel? Tú me conoces con la puntuación en las frases y en los párrafos. Se lee como una novela. Es decir, que está uno lee uno la novela, es decir, parece que está uno leyendo a los personajes, es decir, que están los debates entre Velázquez, Cortés, es decir, todos estos, y se lee de una forma amena, interesante, es decir, y yo creo que eso, a diferencia de Manuel, ¿verdad?, pero eso depende, entonces, quizás tal vez porque a mí me obligué en esa historia, ¿verdad?, en esos trabajos de historias que hice, ya no digo los años, ¿verdad?, porque ya entonces uno pasa muy rápido a las antigüedades, pero que además, y esto sería el debate con Felipe, es decir, me parece que allí en este libro, como que falta como esa sal para que todos estos argumentos de historiador se puedan enriquecer a través de estas antropologías simbólicas. Porque yo no vi, por ejemplo, o tal vez se me pasó porque tal vez uno anda leyendo tantas cosas, ¿verdad?, pero no encontré, por ejemplo, las simbologías y las representaciones en términos de historias de dioses, de esas territorialidades. Entonces, como que entra en el debate y en la guerra, de una guerra con los conquistadores, y creo que ese aspecto antropológico, y yo creo que sería enriquecedor de este libro, para poder enriquecer que esos elementos que fueron violentados por la lógica conquistadora eran elementos que no murieron, sino que se recompusieron o se reconfiguraron en diversas representaciones socioreligiosas, como la Tonantzin Virgen de Guadalupe, o el mismo Xipetotec y el tamal de la Candelaria, ¿verdad? Sí, todas estas experiencias de la primavera, quiero decir, la representación estos elementos que me parece que en la medida que se obsesiona
con el nombre y decir aquí estaba mal, aquí estaba, etc. Y vean la violencia que se impuso en todos los diferentes documentos, cómo desapareció, cómo violentaron las mismas cartas de relación en estos debates entre los conquistadores. Y ahí siento que se pierden esos elementos, que me parece que sería, pero bueno, como dije, ya 400 páginas no podría hacerse el otro tomo, ¿verdad? Pero lo digo también para ese otro tomo que yo hablo de mi pensamiento colonial, esa guerra de los dioses que se impuso a través de las diferentes formas en el mundo del mundo mesoamericano en ese siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, porque se mueve al XIX y hace ese vaivén de historia en el pasado con el presente. Agradezco ese libro y agradezco los aportes de Felipe, ¿verdad? Y gracias a los organizadores de este encuentro, y espero que esto da para un buen seminario de muchos y muchos semestres y años, ¿verdad? Muchas gracias. Le he pedido al maestro Manuel Melgarejo que haga un resumen para que lo escuche nuestro querido Felipe Echenique, que no es su culpa haber llegado tarde. Les pido una disculpa, pero estuvimos 2 horas y media parados en Río Frío porque parece que una comunidad tomó la carretera y ahí nos quedamos, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Manu en un resumen breve para que lo escuches tú, Felipe. Sí, bueno, sí, resumiendo un poquito, lo que ya había planteado un poco era primero exaltar la complejidad del trabajo, ¿no? Y esta dije que por eso, que qué bueno que no soy historiador para hacer todas estas recopilaciones y esta complejidad que representa esto, ¿no? Y en lo que mencionó también el doctor Matamoros, sí, yo sentí que a veces, bueno, los capítulos donde está el super chisme entre Cortés y Velázquez los disfruté mucho y los leí como muy corrido, pero sí hubo otros momentos en los que el tipo de escritura me costó trabajo, pero que sí, seguramente tiene que ver un poco con esta normalización, se me fue la palabra, pues no estar acostumbrado a leer este tipo de textos más historiográficos, ¿no? Que bueno, yo soy arqueólogo, entonces también me imagino que mis dictámenes deben de ser horribles, no son horribles más bien porque es como una cuestión demasiado especializada, ¿no? Y que en este sentido, pues por momentos me costó trabajo, pero esta parte de Cortés y de Velázquez fue bastante fluida, y también al final, ya cuando estás abriendo el debate, donde estás planteando las nuevas líneas de investigación. En ese sentido también lo que traté de saltar fue que dentro de esa misma forma de escritura hay momentos en los que yo noto o leo entre líneas como un posicionamiento más político de tu parte, y que es visible porque inclusive hasta parece que o en su mayoría del tiempo estás escribiendo en primera persona, ¿no? Y eso pues se me hace muy importante para poner a discusión sobre todo esta idea tan positivista que muchas instituciones en el país todavía tienen, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los aportes más primordiales, y quizás algo que dejé de lado un poco en esta cuestión del análisis territorial, de cómo el nombrar a la ciudad y a su entorno, o ciudad-provincia, o como todos estos procesos de delimitación territorial, pues puede ser tan importante el simple hecho del nombre, ¿no? Y que exaltaba y que pensaba un poco más en estos posicionamientos más postestructuralistas, o este giro lingüista, ¿no? De cómo esta significación es y sigue siendo, hasta que no la rompamos, una legitimación del dominio de alguien sobre otra persona, ¿no? Entonces, eso, yo interpreto mucho un posicionamiento político, y por lo que he escuchado de ti, que no teníamos el gusto de conocerte, como este posicionamiento político de la defensa, y también la postura contradictoria de la historiografía, ¿no? De que muchas veces se convierte en que no es una historia lineal,
armónica, ¿no? Sino que vamos a encontrar muchas contradicciones dentro de ella y es parte del proceso, ¿no?, de reflexión que vamos a tener sobre esto. Y bueno, más o menos fue lo que dije en grandes rasgos. Le cedo la palabra al doctor Francisco Buñuel. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado por el espacio otorgado aquí en el Museo San Pedro. Muchas gracias a ustedes por la paciencia. Yo no tengo la elocuencia de ellos, que de memoria recitan y saben todos los datos. Yo me voy a permitir leer pues un trabajo que al final me di cuenta que era como una ponencia, y pues para tener precisión de mis ideas las escribí y se las voy a leer lo más pausado posible, espero no se me duerman. Va a haber vino al final y nuestro querido autor trajo para que estén motivados hasta el final de la lectura de este texto. Agradezco la confianza que Felipe Echenique ha depositado en mí para presentar esta su magna obra. A Felipe, mi jefe, como le digo, de mucho cariño, lo conocí en el año de 1992, fecha en la que ingresé a mi querida institución que es el INA. Y desde ese tiempo lo percibo igual, no solo en lo físico, sino también en su actitud como ser humano, como amigo, como académico, como luchador social, que es lo mismo decir congruencia. Por cierto, escasa y real solo en muy pocos personajes, los imprescindibles de Bertolt Brecht, de esos que luchan toda la vida. Pocos como Echenique, detractores muchos que no toleran a quien como él insiste en esclarecer la desaparición de los 43, en señalar las injusticias del Estado que favorece a un solo patrón, que es el capital, en mostrar las aberraciones de una desacertada política cultural y en defender los bienes culturales de la nación. Un resultado tangible y genuino de ese ser y de ese actuar es este libro, el cual, a pesar de sus dictámenes negativos de los especialistas, yo diría entre comillas especialistas, supongo anónimos, del propio INA, es que ve a fines del año 2019 la luz pública, y no precisamente por la aplicación de fondos públicos, sino de los que provinieron del bolsillo personal de quien lo ha escrito. Espero que hayas tenido un mecenas. Gasto que debió ser oneroso porque la edición está con toda la mano. Y eso no es justo, de verdad no es justo, porque se han publicado en el INA cosas inútiles y hasta desagradables en los inicios del siglo XXI, como el Caganer de Gloria Ortiz en la revista del INA llamada Diario de Campo, a todo color, un gasto inútil desde mi punto de vista. Pero ya tendrás tu retribución y con creces, mi querido Echenique. Y después de cuántos años de investigación y redacción lograste poner en tu regazo este libro, no lo sé, pero debieron ser muchos. Lo que sí es que ese tiempo invertido está marcado con el sello de un esfuerzo titánico. Por ello mi admiración y respeto por quien nos obsequia este ejemplo de tesón y trabajo arduo que despliega conocimiento y brinda esperanza al pueblo de México. Sin más lisonjas, debo decir que el propósito de la presentación de este libro es mostrar un ejercicio reflexivo derivado de su lectura cuidadosa, es decir, no es el ánimo de repetir lo que en él se encuentra, sino de estimular su lectura al ampliar un tanto la discusión que plantea. 1. Nombrar. Nombrar un lugar, una región, un territorio, depende principalmente de lo que ese espacio tenga físicamente, pero también lo que en él haya sucedido o quienes lo hayan habitado. Se deja impregnada en él la esencia de acontecimientos pródigos o funestos. Los pueblos originarios de tiempos prehispánicos fueron enfáticos y sumamente cuidadosos al nombrar a los lugares, pues los términos de designación original hacen referencia al verdadero espíritu que se incrustó con vehemencia. Son las marcas del lugar de las que hace referencia Alicia Barabas, o el estigma que adquirieron y aún poseen, siendo su verdadero y real sentido redimensionado por el mundo indígena, más aún al nombrárseles,
constitucionalmente, porque al hacerlo se invoca la complejidad de su existencia pretérita y presente, de la que emana su origen fundacional, y al mismo tiempo se les rinde tributo con el respeto y la reverencia consabidos. A los conquistadores españoles, sobre todo militares, les tuvo sin cuidado todo eso, porque lo suyo fue dominar para conquistar y apropiarse de lo que no se les dio. Típica actitud occidental que deforma, por su limitado entender, las palabras oídas después de la pregunta del nombre de los lugares que pisaban, asentándolos como Dios les dio a entender. Es el proceder práctico que en aras de la posesión primigenia se llevó a sangre y fuego, o frente a la vista impávida e indefensa que constató el despojo llevado por la vía no tan violenta. No sucedió así, por ejemplo, con ciertos evangelizadores como Fray Bernardino de Sahagún, quien, en la medida de lo posible, se apegó lingüísticamente a los nombres en náhuatl que sus informantes le proporcionaban. Su obra Historia General de las Cosas de la Nueva España, del siglo XVI, demuestra claramente lo anterior, como así también se observa en la de Fray Diego Durán, en su Historia de las Indias de la Nueva España e Islas de Tierra Firme, también del siglo XVI. No obstante, Fernando Cortés, aun siendo militar, me parece que fue cuidadoso en la escritura de ciertos nombres que hacen referencia a los que estaba conquistando. En ese sentido, Felipe se pregunta, cito, ¿qué hubiese sucedido si la corona de Castilla y Aragón no reconociese lo entregado por Cortés bajo los nombres y sustantivos con que él los refirió? ¿Podría la corona hacer caso omiso de lo signado y designado por Cortés y poder llamarlo como ella quisiera? Hasta aquí la cita. Echenique se contesta, en la cultura occidental la palabra escrita posee un peso específico, y eso es desde que se inventó la escritura al buscar con ella preservar circunstancias y acontecimientos, más si estos se han asentado en documentos de diversa naturaleza como las cartas, leyes, cédulas y bulas, entre otros. El problema es con los editores e historiadores, quienes, con su afán de actualizar y hacer pretendidamente claros los nombres consignados en las fuentes primarias, provocaron lo que nuestro autor denomina el síndrome de la actualización, el cual encierra el afán de modernizar y desconocer o legitimar a tal o cual cronista y, de paso, a su escribano, sin importar demasiado la terminología utilizada. Es lo que dice nuestro autor. Un claro ejemplo de lo anterior lo encontramos en la Historia de los descubrimientos antiguos y modernos de la Nueva España, escrita por Baltasar de Obregón en 1584, quien, como cronista de Francisco de Ibarra, asentó en que la ciudad de tierra era Paquime, sin acento, también conocida en las fuentes coloniales como las Casas Grandes en el actual estado de Chihuahua. ¿En qué momento se acentuó quitándole con ello la musicalidad al quedar como Paquimé? Lo desconozco. Aunque posiblemente, y atendiendo al síndrome de la actualización, esto se haya empezado a dar a fines del siglo XIX o principios del XX. Pero además es de tomarse en cuenta que ese es su nombre original, que es Paquime, tal vez no hiciera referencia al sitio mencionado, pronunciado en boca de los indígenas pimas, cuestionados por Ibarra y por el mismo Baltasar de Obregón. Posteriormente, el término se mezcló hasta perderse con el de las Casas Grandes y quedar hasta nuestros días simplemente como Casas Grandes, o Paquimé. Pero antes de continuar con ejemplos más allá del síndrome de la actualización, me interesa decir algo sobre la numeralia vinculada con respecto a la referencia sobre la Ciudad de México como Temextitan, Teustitan, Tenochtitlan o México, o Mexico. Me gustaría escuchar cómo pronunciaban estas palabras en esos tiempos. El autor, en su ejercicio numérico sobre las menciones que hace Fernando Cortés en sus cartas de relación, sobresalen las cantidades de esta palabra en la tercera y quinta cartas. En la tercera, la palabra México, sin acento o tilde, se asentó 27 veces, la de Temextitan 87 y Culúa 34 veces. Para la quinta carta se repite en el número de 11 el sustantivo México y 9 el de Temextitan. En suma, por las 5 cartas, Temextitan se repite 115 veces,
la de Curúa 72 y la de México 44. Esto lo dice Echenique. Es contundente la cantidad del uso repetido de la palabra Tenochtitlan, esto sin contar lo que contiene el soporte documental que se encuentra en el CD anexo al libro, y en el que por simple curiosidad me apliqué en contar al azar la palabra Tenochtitlan con sus posibles variantes. Fueron 16 veces las que se repite, es decir, compuesta esta como Tenochtitlan, México, Tenochtitlán, México, Tenochtitlán, México, Tenochtitlán y Tenochtitlán, México. Esto solo por citar algunos cuantos ejemplos sobre su comportamiento escritural y lingüístico, que en conjunto refuerzan la intencionalidad de contar las repeticiones para demostrar que la recurrencia no es mera inconsciencia, sea descuido o capricho. Por otra parte, en el discurso biográfico de Historia Antigua de México de 1953, Rafael García Granados, al citar la colección de documentos inéditos de Archivo de Indias, menciona que Tapia Moteltzicuitzin fue un esclavo que gobernó parte de la ciudad de Tenochtitlan, pero lo escribe con X, con Y y con X, y eso no lo vi en el libro de Felipe. Entonces pues se va encontrando, ya uno no puede estar leyendo igual este binomio de México, Tenochtitlan, después de leer el libro de Felipe. Es sintomática la recurrencia del sustantivo Tenochtitlan, el cual por supuesto no viene del de Tenochtitlán. Su repetición inconsciente asociada a la de Tenoch forma parte de los vicios y las deformaciones dadas en el contexto escritural, con lo que la historia lo consigna una vez que lo obtuvo de fuentes primarias que pasaron posteriormente por el tamiz del síndrome de la actualización. Lo que ha logrado Echenique es poner en claro, no en entredicho, el verdadero y original nombre de la Ciudad de México, así lo que está un poco más allá de ella y que abordaremos más adelante, no sin antes plantear una breve discusión en el ámbito de lo reflexivo. 2. El origen de las imprecisiones y la obsesión presentista. Sabrán, queridos oyentes, que andamos rodando por el mundo algunos investigadores que somos obsesivos por encontrar la raíz del por qué o del cómo, más que ontológicamente responder al qué, para describir la realidad evidente. En este caso antepuse el porqué al tema de la imposición del nombre a México y me fui a revisar el diccionario de la lengua náhuatl o mexicana, redactado según los documentos impresos y manuscritos más auténticos de Remín Simeón, que publicó en 1885 y que el siglo XXI editó en 1983. Busqué en él la palabra Tenochtitlan y por supuesto que no la encontré, pero sí la de Tenochtitlan, de la que a la letra dice Remín Simeón: capital del Imperio Mexicano, fundado en 1325 por Tenoch, hoy México. Cortés, en la carta que dirigió a Carlos V el 30 de octubre de 1520, alteró el nombre de Tenochtitlan y lo convirtió en Tenochtitlan. Chimalpan y Citachimalpan, Sagún, Clavijero. Hasta aquí la cita textual de Simeón. Por ejemplo, Macasá Gordoño, que escribe un libro que se llama Nombres Geográficos de México, 1979, repite lo mismo, ¿no? O sea, nombre alterado Tenochtitlan, véase escrito por Cortés en sus cartas dirigidas a Carlos V. Y de Tenochtitlan dice: creemos que el nombre de México fue dado al islote por un grupo de Tlatelolca que precedió a los mexica y que estos dieron el nuevo de Tenochtitlan al centro sagrado que ahí erigieron. Cortés le dio el nombre alterado Tenochtitlan y lo acentúa en sus cartas dirigidas a Carlos V. Y yo digo, es evidente la repetición inconsciente de ideas que no se cuestionaron en términos de la confiabilidad de las mismas. Así de fácil se toma por verdad lo que, si no es falso, sí es en realidad incierto. ¿Por qué ha prevalecido esta idea sin fundamento de que Tenochtitlan deriva del nombre de su fundador llamado Tenoch? Podría responder que la transmisión de información errónea, imprecisa o parcial es más común de lo que uno imagina en la construcción histórica, algo así como un teléfono descompuesto.
Pero tal proceso no está exento de un manipuleo a modo de servir a los intereses de los que dominan y que ciertos historiadores en turno bien aprovechan. Son parte de los intelectuales orgánicos que maneja Gramsci. Por eso es que coincido con el síndrome de la actualización. Me da la impresión que en el caso concreto del tema abordado por Felipe, la monolítica oficialidad histórica lo ha considerado intrascendente. Sin embargo, no lo es porque precisamente se ofrecen elementos documentales más que suficientes para sustentar que el original nombre de la Ciudad de México es Tenochtitlan. Hemos sido víctimas del engaño y ocultamiento de su verdadero nombre. La mayor parte de los toponímicos de origen lingüístico náhuatl hacen alusión a las características físicas o naturales del lugar y no a personajes fundacionales, y sí, en todo caso, a deidades. Está claro, y lo es por la lengua náhuatl, que su toponimia general no posee esencialmente una raíz mesiánica, sino de cosificación, lo cual incluye naturaleza, tierra, cerros, rocas, arena, lluvia, viento, fuego, ríos, lagunas, animales, plantas, frutos, granos, colores, astros, sol, luna, Venus, cometas y demás. A las construcciones y objetos, casas, caminos, pozos, máscaras, tortilla, tamal, chimal y escudo, entre otros muchos. Y a las deidades mismas como Tlaloc, Quetzalcóatl, Xipetotec, Huitzilopochtli, etc. Por eso es que pongo seriamente en tela de juicio, gracias a lo aportado por Echenique, que Tenochtitlan sea una deformación de Tenochtitlan. En cuanto al presentismo, puedo señalar que la obsesión contenida en el síndrome de la actualización se explica en el sentido presentista. El presentismo, que es el estudio del pasado por el bien del presente, tiene como finalidad glorificar al presente a través del uso del pasado conforme a las ideas de George Stocking. El presentismo genera entonces una postura utilitaria en la que fluyen el anticuarismo, el anacronismo, la distorsión, la mala interpretación, las engañosas analogías, los contextos descuidados y la simplificación exagerada de los procesos, esto en oposición al historicismo, el cual procede estudiando el pasado por el bien del pasado mismo. Pero no abundaré en esta discusión por razones de tiempo, simplemente diré dos cosas. La primera, que Felipe se inclina por una historiografía historicista al, cito, y lo cito a él, exhibir la colonización del discurso historiográfico, los hechos y dichos testimoniados que pretenden corregir en el discurso las fallas o faltas del pasado y que abarcan desde las denominativas hasta las acciones de los hombres. El objetivo, los fines para proceder de esta manera no forman parte de ese trabajo. Se exhiben para ampliar la reflexión crítica a que estamos obligados por convicción científica. Hasta aquí la cita de Echenique. Y la segunda, que en la reiteración del nombre de Tenochtitlan, constatable en los documentos que utiliza el autor, subyace el sentido político decantado históricamente, pero también la intencionalidad misma que encierra este libro, que es la de buscar ser reconocido en ese ámbito, pero sin caer en un reduccionismo presentista, sino más bien busca el dar mayor dignificación histórica a la Ciudad de México como una de las más importantes y emblemáticas ciudades del continente americano, si no es que del mundo mundial, como dicen los millennials ahora. 3. Menciones y designaciones, ciudad y territorios, el etnocentrismo que subyace. La Ciudad de México es la reminiscencia del Altepetll. Por supuesto que lo es. El concepto de Altepetll aplica exclusivamente a Mesoamérica, espacio en el que tuvieron origen y convergieron culturas en 5 áreas, las áreas culturales, civilizaciones, que en 1943 Paul Kirchhoff caracterizó por medio de elementos o rasgos culturales observados para el siglo XVI. La pirámide escalonada, calendario ritual de 52 años, autosacrificio, chinampas, pisos de estuco, uso del bastón plantador y de papel, entre otros. Pero más allá de esa Mesoamérica nuclear, ¿qué queda? Echenique invita a pensar en la posibilidad de que Tenochtitlan, con sus variantes, sea el término con el que se designó a la Ciudad de México y el de México, sin acento, para lo que está más allá de lo que ahora se conoce como Mesoamérica, reflejado esto principalmente en los documentos coloniales del siglo XVI y XVII. Bien y claro lo afirma Felipe, cito ahí:
El parecer íntimo de Cortés no está fundado en una realidad preexistente, sino en un consejo, que bien a bien no se ve de dónde salió, pues no hay antecedentes, sino solo el consecuente de que ahí en adelante debe ser llamar México a la provincia que circunda la ciudad de Tenochtitlan, como un todo mayor que comprende y da cuenta de todas las partes sin mencionarlas en sus individualidades. Hasta aquí la cita de Felipe. Por otra parte, no se ha dado continuidad a la discusión de los nombres y términos utilizados para un gran territorio que se encuentra al norte de esta Mesoamérica, que es el de la Gran Chichimeca, palabra proveniente de la Chichimecatlali, la cual desde el pensamiento saguniano hace referencia a las provincias donde moran los chichimecas, la que para el franciscano es tierra muy pobre, muy estéril y muy falta de todos los mantenimientos, la idea de Sagún. Pero también en los documentos coloniales, ese gran espacio del norte de la Nueva España aparece designado desde la visión y la lingüística indígenas como Teotlalpan, Tlacoxcalco y Mictlampa, además del septentrión o hispano del ámbito castellano. A fines del siglo XIX y durante todo el XX, el estudio etnohistórico, arqueológico y etnográfico de este inmenso territorio recibe los nombres de Southwest, Grand Southwest, Oasis América y Aridoamérica y Norte de México. Tanto las designaciones que Sagún consigna como la visión administrativista de coloniaje y penetración, encarnada en el término de septentrión, y los nombres anglosajones de factura colonialista civilizatoria en los de Southwest y Grand Southwest de Rockville, ubica como un acto injustificado del imperialismo cultural. No queda ninguna duda de que el etnocentrismo es la constante en estas designaciones del territorio norteño. Lo mismo está sucediendo para las diferentes formas de nombrar a la Ciudad de México y sus alrededores, sea Tenochtitlan, México, a través del binomio México-Tenochtitlan. Y no estoy diciendo que esto sea malo, sino que el libre enconmento está configurado etnocéntricamente, como así sucede con los nombres que históricamente los recibe y ha recibido el norte de México. En suma, el trabajo es el reflejo del fiel fenómeno histórico del centralismo. Un último comentario. Una historia sepultada, México, la imposición de su nombre, no cae esquemáticamente en la hermenéutica de los textos utilizados, sino simplemente se centra en entender históricamente el manejo de los nombres como Tenochtitlan, sus variantes, y en el de México, que se encuentra en las fuentes de primera mano de los siglos XVI y XVII. Tal vez, para una segunda parte de la investigación, sería relevante explorar las connotaciones etnocéntricas y políticas del manejo de estos nombres en fuentes históricas de los siglos XVIII y XIX, y constatar así, posiblemente, la transmisión tendenciosa y errónea de la información. Por otra parte, llama la atención que nuestro autor no centra su interés en el manejo etimológico, ni que abunde en un sentido filológico, filosófico y de cosmovisión, que sobre la base etnohistórica y arqueológica podría atenderse y así ampliar de manera importante el significado de la palabra Tenochtitlan, que nos dice, significa, cito, fruto divino puesto en el agua. En la página 299 así lo dice. Es poético y muy sugerente ese significado. Se siente profundo y muy acorde al contexto lacustre de Tenochtitlan. Sin embargo, sostengo que es vital y necesario, para su cabal comprensión histórico-cultural, auxiliarse de disciplinas como las que arriba he citado. Y lo dicho no es para demeritar en absoluto lo que nos regala Echenique en su libro, al contrario, es para estimular su lectura y continuar con la investigación, con ese ánimo tan denodado, perseverante y cargado de inteligencia extraordinaria como la que proyecta este libro presentado. Finalmente, soy de la idea de que Felipe Echenique rompe con lo que Martín Bernal considera es el argumento del silencio, que es el recurso predilecto de nuestros estudiosos positivistas, el cual se solaza en la creencia de que si algo no se encuentra es porque no ha existido de manera representativa. Una idea de Martín Bernal. Felicidades, jefe, por este libro valiente que rompe paradigmas y abre caminos al quehacer historiográfico. Y a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Mendiola. Pues bueno, ahora para finalizar le vamos a ceder la palabra al autor del libro, a Felipe Echenique.
Bueno, gracias a Francisco por la generosidad con la que lo he conocido toda la vida y que lo caracteriza y lo hace ser más que un doctor, un gran caballero. Término ya pasado de moda, pero que para mí dice mucho. Y a ustedes y a los compañeros, me da mucha pena no haber llegado, no fue mi culpa, de veras, lo juro, 2 horas y media en la carretera parados ahí antes de Río Frío. Y bueno, aquí me perdí un tanto, porque ya cambió todo Puebla desde que los fuertes se pueden ver desde aquí ya, ¿no? Es cuando no se veían. Entonces ya cambió y me perdí un poco y luego aquí me costó trabajo llegar. Les pido una disculpa muy sincera, aunque no fue mi culpa. Lo que he escuchado, de veras, les agradezco la generosidad con que leyeron el libro, con que lo estudiaron, ¿no? Con que lo frasearon, y eso creo que para mí es lo más importante, porque efectivamente es un esfuerzo de muchos años, es un esfuerzo de muchos años, pensando en tratar de hacer historia desde el punto de vista que ayude a la sociedad a cambiar su relación con el mundo, ¿no? Don Wenceslao Rosas, que fue mi maestro, nos decía que la filosofía ya no tenía que contemplar nada, sino teníamos que transformar todo, y la historia era el vehículo de transformación. Y entonces, desde que realmente ingresé yo a la Facultad de Filosofía y Letras en el 72, y en la ENA también, no sé por qué traía yo ese plurito desde que era yo chiquito, de las cosas de la lucha contra la tiranía de mi hermano el mayor. Organicé a los 6 años una huelga de hambre en mi casa, o sea que algo ya traigo en la cabeza medio raro, ¿no? Entonces ya lo trae uno así en la cabeza. Y este libro, y entonces bueno, tuve la oportunidad de entrar a trabajar en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la biblioteca del museo, en la biblioteca de la antropología, y siempre me gustó. Empecé mis trabajos con Gaspar Pérez de Villagrán, La conquista de Nuevo México. Siempre me llamó mucho la atención esto, y siempre me ha gustado el rollo de las fuentes, o sea, siempre, por eso he publicado varias fuentes, bibliografías. Eso es lo que más me ha gustado, porque no me ha gustado mucho hacer un discurso, porque me di cuenta muy temprano, trabajando con Enrique Flores Cano en su seminario, que era muy fácil repetir lo que decían todos. Yo llegué con Enrique Flores Cano a su seminario, bueno, en el INA quiso organizar un sindicato, me corrieron, me mandaron entonces desterrado a Guanajuato 2 años, luego ya me regresé ahí con Enrique, que muy generosamente me aceptó en su seminario para trabajar la tenencia de la tierra del Obispado de Michoacán. Y entonces ahí, pues el doctor había escrito que la tenencia de la tierra en la Nueva España, al final de la época colonial, estaba totalmente en posesión de los españoles. Inclusive él se atrevió a decir que había 1000 propietarios. Entonces, en mi espíritu de investigador, dije, es que hay que dar los nombres de esos desgraciados, ¿no? O sea, no puede ser que se queden sin ser mencionados en la historia, ¿no? Me dijo, no, eso no es tan fácil. Y pues, oiga, pues usted dice que son 1000, o sea, pues, ¿de dónde sacó el dato, no? Y digo, no es tan fácil, pero a ver qué encuentro. Y me fui al Archivo General de la Nación y encontré que en el Obispado de Michoacán los purépechas, en ese tiempo llamado Tarasco, ¿no? Pues sí tenían haciendas y tenían ranchos y tenían, igual que los
o sea, sí están los grandes propietarios, ¿no? Con haciendas y ranchos, pero ahí se van con los compañeros pueblos indígenas. Y en ese tiempo Taylor, en el 74, se encuentra que también en Oaxaca los indios también tenían tierra. Y esto cambia totalmente el discurso de que un acto de la independencia es la opresión de los indígenas porque les habían quitado la tierra. Entonces yo dije, chavos, pues ¿cómo fue? Pues entonces ya me puse a investigar bien, pero me quedé sabiendo que tenían tierra, pero no pudiendo darle una explicación, ¿no? Porque es mucho más complejo. Entonces dije, bueno, hay que seguir haciendo trabajo de talacha. En ese tiempo no había una bibliografía fuerte mexicana sobre fuentes, es más, había muy pocas fuentes. Estoy hablando de 77, 78. Y entonces me dije, bueno, voy a hacer una bibliografía, que publiqué un libro por ahí que se llama Fuentes para el Estudio de los Fuentes para el Estudio de los Pueblos Naturales, ¿no? Que es un primer trabajo que publiqué por ahí en el 92, 91. Y seguía yo insatisfecho. Y decía, no, pues es que esto no me alcanza, ¿no? Y entonces empezaron a publicar mucho. Y entonces se me ocurrió un proyecto que se llama La construcción del imaginario colectivo de lo mexicano, que es una bibliografía así enorme. La terminé hace 5 años, 6. Pero cuando ya la terminé, dije, bueno, está bien que como todo inventamos, ¿no? Lo mexicano, ¿y de dónde viene México? Yo siempre lo había dejado. Esta bibliografía es muy grande. Se inicia con un señor que se llama Aguiar Ayegure, que es el primer rector de la Universidad de la Ciudad de México, que escribió la primera biblioteca mexicana en latín y se publicó en 1747. Y entonces, toda mi bibliografía son personajes así. Y bueno, no les cuento, la bibliografía es muy grande, pero ahí en la bibliografía uno se va dando cuenta cómo se va construyendo este imaginario de lo mexicano, cómo se fue, a través de los textos y puede uno ir detectando cómo lo mexicano era la gente que vivía en la Ciudad de México, en el siglo XVIII, ¿no? Esos eran los mexicanos. Pero luego, por ejemplo, ya en Apatzingán, Morelos, es el primero que usa el término de México, ¿no? Para designar al país, ¿no? Aquí, pero antes que los jesuitas lo habían usado, los jesuitas expulsados, los habían, en sus libros que publicaron en Italia, le llaman México al país, ¿no? Pero es curioso entonces cómo en Europa se empiezan a designar esto como México, no la Nueva España a veces, ¿no? Sino México, y más los franceses y los italianos y los ingleses, y luego en Apatzingán. Entonces uno va con esta bibliografía, uno va dándose cuenta de cosas curiosas. Yo la terminé, es un trabajo técnico estrictamente, pero es con el que más aprende uno, porque yo sí leo los libros. O sea, cuando hago una ficha bibliográfica, la hago. Y no nada más hago la ficha, también puse los índices de cada uno de los libros, entonces luego los de uno, es una cosa muy sabrosa. Pues nos pagan para eso, ¿no? Por estar leyendo. Entonces hay que acercar esto. Y entonces dije, bueno, ¿de dónde me inventé esto de la construcción del imaginario colectivo de lo mexicano? ¿De dónde viene? Y entonces, bueno, dije, pues cómo, a ver. Y entonces va uno a empezar a leer, pues, a los que escriben sobre esto, ¿no? Y entonces empiezan a dar cuenta que México es un nombre que aparece, o sea, desde que Cortés llegó se llamaba México, ¿no? Y uno empieza a ver, si uno lee con cuidado, nadie cita a Cortés en la conquista de México, todos citan a Bernal, no a Cortés. Dicen, ay, si el que conquistó fue Cortés, no Bernal. Bueno, aunque Bernal dice que estuvo ahí, el conquistador y las cartas fueron de Cortés, quien escribe primero, ¿no? Entonces, empecé a ver las cartas de relación
Y pues descubrí que Cortés no le llama México, sino que le llama Temistita. Bueno, yo no sé cómo, es que yo no sé ni pronunciar ningún idioma ni el mío propio, ¿no? Yo digo que dice Temistita, pero tú dices de otra manera. Temistita. Dices que es con X, ¿no? Bueno. Y entonces pues me pongo a leer más y más sobre esta frase que leyó muy bien Francisco, donde Cortés le dice al rey, en una parte de la carta, ¿no?, que débese de llamar México, pero a la provincia, o sea, al contorno de lo que es Temistita, ¿no? Y entonces, débese de llamar México. Entonces dije, bueno, ¿a quién puedo leer así para que me aclare esta duda? Bueno, pues nadie. La maestra Bárbara Dahlgren, que otros le dicen de otra manera, tiene un libro muy bonito que se llama El corazón de Copil, donde explica el corazón de Copil, o sea, que es el que ponen ahí para que nazca el Tenochtitlan, ¿no? Pues debo decir que con esa maestra es parte de mi formación, fue de las gentes que me ayudó a entrar al instituto en el 74, ¿no? Y entonces me pongo a leer El corazón de Copil, ¿y qué creen? En ese libro esta frase la suprime, se la quita, ¿no? Y entonces empiezan a decir, bueno, ¿y por qué le quitan este pedazo? O sea, y entonces empiezan a darse cuenta que hay un no reconocimiento a Temistita, ni a que Cortés no sabía cómo se llamaba la ciudad. Y entonces uno dice, charros, ¿cómo supo tanto, no? Supo que era Quetzalcóatl, o lo interpretó, ¿no? Supo muchas cosas y no supo el nombre de la principal ciudad que conquistó. O sea, eso no es posible, o sea, eso es y entonces efectivamente me obsesioné, y entonces les empezaba a preguntar a mis amigos etnólogos, a Luis Barjao, a la gente los lingüistas, ¿no? Bueno, inclusive a gente que no nada más es mis amigos, sino son súper especialistas como Rafael Tena, y su respuesta es, no sabían. Y entonces uno, a ver, no puede ser, o sea, no se trata de saber o no saber. Esta ciudad tuvo que tener un nombre. No es posible que no tuviera un nombre o que no se supiera. Y entonces por eso mi obsesión de buscar, porque de veras fue una obsesión, porque hay un ocultamiento. Hay un ocultamiento histórico, y hasta el rey tiene que ver mucho en esto, en ocultar el nombre que Cortés le dio. No sabemos si así se llamaba, porque lo que tenemos que finalmente acabar reconociendo es que la conquista es un acto de dominio absoluto, y hasta el idioma lo impone, ¿no? Yo, con todo el respeto a Francisco, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando yo doy un testimonio de que he leído y he consultado, tengo mis libros ahí todos de Sagún y todos esos cuates, no les creo nada les creo, ¿no? En 1514, bueno, hubo 3 juntas religiosas en Sevilla para enfrentar el mundo de las Antillas. Y en 1507, dicen, no sabemos qué clase de hombres son estos. Esa es la cosa que está bien. Y bueno, pues no lo sabemos. Hay que suponerlos los peores. Y estaban en lo que son las Antillas y lo que es hoy Venezuela y la parte de Colombia, ¿no? Cuando yo leí eso dije, pues sí, porque es como dice Todorov, solamente cuando desprecias al otro a tal grado lo puedes conquistar. De otra manera no lo puedes conquistar. O sea, el desprecio como el que muestra hoy López Obrador con todos los pueblos indígenas es lo único que te hace que hoy los quiera conquistar en el sureste mexicano, con el Tren Maya, ¿no?
Es lo mismo, ese es el desprecio profundo que los hace suponerlos los peores. Y luego, en 1580 también hay otra convención de curas en Sevilla, y dicen, no entendemos la historia, todavía no llegaban a México, no entendemos la historia de estos pueblos. Entonces dijeron muy elocuentemente, hay que contárselas. Pues sí, porque si uno ve las historias de estos compañeros, pues realmente tienen tanto parecido con la historia de Grecia, de Egipto, de todas estas cosas, que para mí yo he llegado al convencimiento, a partir de leerlos, de que tiene que ver con esta idea de que el hombre es uno, hijo de Dios. Y entonces la humanidad tiene que repetir la historia en todas partes. Y este era un pueblo condenado porque tenía el grave problema de no querer ver el bien en la naturaleza de Dios. Porque como Dios se manifiesta en todas partes, simplemente hubieran querido verlo y lo hubieran visto. Y eso tiene que ver mucho con la conquista. La conquista, si ustedes la vemos bien, en toda la historia de México se plantea como una conquista rápida, sin violencia y sin resistencia, ¿no? ¿Y por qué se da esto? Porque se revela la palabra de Dios. Y esa es la construcción de un discurso. Entonces, el problema que tenemos, además si no nos sería divertida la vida, es que ya conocemos mucho las narrativas estas. Entonces podemos ponerlas a críticas, conjuntando, viendo las fuentes, leyéndolas bien, no haciéndoles caso, poniéndolas en jaque, criticándolas, poniendo ojos, preguntando por qué. No te creo, a ver, demuéstramelo, ¿no? Y entonces, yo lo que siempre digo es, ¿y entonces qué tenemos? Si entre las fuentes son mentirosas unas y otras. Y lo único que tenemos es lo arqueológico. De ello es que sea tan importante defender lo arqueológico. Porque lo otro, lo etnográfico, esas son cosas reconstruidas socialmente. Pero lo arqueológico, yo voy al sureste y veo esos edificios y me quedé que no me cabe en la cabeza que fuera un déspota el que está ahí. Y entonces, bueno, se ve así, por ejemplo, en el Tajín, ¿no? Que están matando un hombre a otro hombre, ¿no? La primera estela donde hay un sacrificio humano. Y digo, ¿por qué pensamos luego en que son humanos? Cuando podrían ser dioses. El hombre realmente, y si lo vemos en la literatura griega y los dioses eran hombres. Y no es que los dioses se hubieran creado a imagen y semejanza a los hombres, sino que los hombres crearon a sus dioses a su imagen y semejanza. Entonces, cuando vemos el sacrificio así del pedernal ahí, ¿por qué no puede ser el sol y la luna en un eclipse? ¿No? Es una representación. Efectivamente, lo que tendríamos que hacer es ver hoy todavía en las comunidades indígenas, si se siguen comiendo a los niños, ¿no? El maldito ¿cómo se llama? El del pan, cosa que es curiosa, Fernández de Ceballos, en los diálogos de San Andrés, cuando estaba muy fuerte el pleito sobre las autonomías, hizo una declaración que dijo, no, si se les da las autonomías van a volver a sus sacrificios humanos, ¿no? Cosa curiosa, porque eso también se lo dijo un gran historiador del siglo XIX, ya estaba el pleito en ese tiempo, Carlos María de Bustamante. Entonces fíjense cómo el rollo de los sacrificios humanos, los pueblos originarios, es una cosa que nos marcó hasta nuestro tiempo. Por eso Ceballos se atrevió a decir semejante estupidez, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo hice con este libro es, a partir de un término, que es el de México, poder poner en crisis
toda la estructura de pensamiento que tenemos. Eso que creemos que es una verdad de Aquilo, de 18 quilates así de oro, no es cierto. Es cuestionable. Y nadie lo duda. Y el chiste, lo que yo trato de hacer es convencerlos de que empecemos a dudar y empecemos a quitarnos de la cabeza el colonialismo que nos han imprimido y por el cual no podemos cambiar esta sociedad. Porque lo importante, insisto, yo creo, ¿no?, es en tratar de cambiarla. Entonces yo agradezco de veras las palabras de los compañeros, me reconforta su lectura, ¿no?, sus interpretaciones. Veo que no es un trabajo tan inútil, ¿no? Y qué bueno que lo hice y qué bueno que ustedes están aquí. Y por estar aquí y ser tan poquitos, se los vamos a dar más barato. Cuesta 400 pesos en las librerías y hoy por ser tan poquitos se los dejamos a 200 pesos. A los que quieran comprarlos, ahí lo tenemos. Les invitamos un vasito de vino por su tiempo, su generosidad. Y si otro día quieren que vengamos a discutir más el libro, hacer un tallercito, con mucho gusto, o sea, ya, porque hay muchas más cosas que decir sobre el nombre de México, por ejemplo, ya nada más un adelanto. Pues la verdad es que el nombre de México, al parecer, hay no me acuerdo, siempre se me va su nombre, es un dominico que escribió la llegada del hombre a la Nueva España de 1600 y cacho, bueno, se dice ahí que el nombre de México no es, bueno, ya lo había dicho el primer franciscano que escribe, que es el padre Olmos, cuando si ves lo de México dice ese nombre no es de acá, ¿no? Y Gómara dice, yo ya había oído ese nombre en el oriente cerca de Israel. Y luego otro dominico agarra y dice, México no es un nombre indígena, es un nombre hebreo. Y dice, Meshi es Mesías, Ico es pueblo, el pueblo del Mesías. Y entonces dice uno, ¡ay! Está fuerte, ¿no? Eso está fuerte, ya. Eso sí está duro. No es improbable, ¿no? Yo durante mucho tiempo dije, sí se las fumaba gacho el compa, ¿no? Pero si uno con lo que ya hoy podemos ofrecer en el libro y más tiempo, realmente Cortés sí se sentía un iluminado. Realmente Cortés sí pensó que destruyó el reino de Satanás. Realmente lo sepultó y con eso él crea el nuevo pueblo de Israel. Y en ese sentido podría ser, y por eso es tan curioso, que el nombre de México finalmente quien lo impone es el Papa y es el Rey. Podemos decir, es de los pueblos originarios, dice, hijo, entonces es una confusión múltiple, porque lo que es curioso es que los pueblos originarios, en ese tiempo Cortés les llamaba Culúa, ¿no? Y finalmente en la historia los Culúas pasan a ser los más antiguos antecesores de los aztecas. Y dicen, no, charlos, aquí ya hubo un trasvase fuertísimo. Así como cuando hubieran llegado los compañeros que mandó Cortés de la corte de Moctezuma a España, al preguntarle a Carlos, nada más era don Carlos, porque nunca se llamó Quinto, ya se lo empezaron a poner casi cuando se moría, porque él era don Carlos, rey era emperador, porque era del Sacro Imperio Romano Germánico y no sé qué más, y rey de España, porque España era como lo menor del imperio, ¿no? Entonces don Carlos le hubiera preguntado, oiga, ¿y usted de dónde es? Y les hubiera dicho, pues soy celta, hijo. O sea, los primeros habitantes de la península de España. Y no es posible. Entonces, o lo que tenemos es es una bronca, pero tenemos mucho tiempo. Hoy tenemos, a diferencia de muchos años atrás,
un chorro de libros a nuestra disposición, lo que es padre, ¿no? Y lo mejor es que yo creo que hay el renuevo de nuevas generaciones que quieren pensar las cosas de otro modo. Yo por eso les agradezco a Francisco, a los compañeros, su gentileza y a ustedes sus atenciones para estar en este evento aquí un ratito. Gracias, muy amables.